Terminó la primera semifinal y lo hizo con un resultado relativamente sorpresivo. Los momios no estaban a favor de Hércules, tampoco estaban a favor de España. Pero como si lo hubiésemos invocado, esta vez el mito se tradujo en el campo de juego con una fidelidad verdaderamente asombrosa. España venció 2-0 a Francia, Hércules derrotó a la Hidra y lo hizo siguiendo la antigua sabiduría del mito, ante la cual ninguna revolución del pensamiento ha llegado a superar. El partido tuvo un punto de inflexión clarísimo, el penalti. Al inicio Francia parecía más peligrosa. España estaba algo desconcertada, todavía sin asentarse del todo en la posesión del balón. La hidra parecía viva. Francia amenazaba con sus cabezas, con sus carreras, con su vértigo, con esa sensación de que en cualquier momento podía abrir una grieta, y entonces llegó la jugada que marcó el curso del partido. No sabemos qué habría ocurrido sin ese penalti. Eso nunca se sabe. El fútbol, como la vida, no permite ensayar la historia alternativa, pero sí sabemos lo que ocurrió con él. Fue un penalti muy interesante porque no nació exactamente de una jugada con balón de Lamine Yamal, no surgió de un desborde, de una jugada con balón, sino sin él. Nació de su astucia, de su picardía, de su velocidad mental, porque Lamine no solo corre hacia la pelota, lee antes del defensa, anticipa la escena, pone el cuerpo donde sabe que puede ocurrir algo. El lateral francés no intenta patearlo, no hay mala fe, no hay intención violenta, ni siquiera hay intención. No trata de impedir un avance, pero se encuentra con el cuerpo de Lamine, lo golpea y el penalti resulta inobjetable. Ahí está lo curioso de la jugada. La intención no existe, pero la falta sí. Y el hecho es tan claro que queda prácticamente al margen de cualquier interpretación. No fue una patada buscada por el defensa, fue una falta fabricada por la inteligencia del atacante. Lamine Yamal demuestra una vez más que sabe jugar no solamente con los pies, sino también con la cabeza. Y así fue. Después llegó Mikel Oyarzabal, lo cobró estupendamente bien y ese golpe anímico fue algo de lo que Francia ya no se recuperó. A partir de ahí España se volvió ama y señora del partido. Desde ese momento hasta el final hubo solamente un equipo, España. Francia, en cambio, fue un conjunto de individualidades. Grandísimas individualidades, sí. Cabezas peligrosísimas también. Pero esas partes nunca llegaron a conformar un todo. La hidra tenía cabezas, pero no tenía cerebro. No tenía coordinación, no tenía inteligencia colectiva, no tenía equipo. Y contra España eso no bastó. Porque España hizo precisamente lo contrario. Su juego colectivo permitió que sus individualidades lucieran cada vez más. No anuló el talento, lo organizó, no sofocó la creatividad, la puso al servicio de una forma. Hoy el equipo se impuso sobre la suma de estrellas, la asociación se impuso sobre el impulso, la coordinación se impuso sobre el vértigo, el fútbol asociación se impuso sobre el fútbol de zarpazos. Francia tiene fortaleza física, tiene virtuosismo técnico, tiene velocidad, tiene ímpetu, tiene talento a raudales, pero ninguna de esas cabezas de la hidra pudo contra la coordinación española, contra las ayudas defensivas, contra los apoyos ofensivos, contra la presión, contra el pase, contra la cobertura, contra el sentido colectivo de un equipo que supo exactamente lo que tenía que hacer. España empezó a mostrar un fútbol verdaderamente brillante y más si consideramos contra quién lo hizo. Francia por momentos exageró en su juego individualista. Algunos de sus jugadores parecían más interesados en lucir que en construir. A ratos se emborracharon de fútbol champán. Olise, Dembélé, Mbappé, Barcolá, todos tuvieron momentos, ráfagas, gestos, chispazos, pero no hubo una estructura que los reuniera. Había fogonazos, pero no había incendio. Había zarpazos, pero no había cacería. Había cabezas, pero no había hidra. Porque la hidra para ser monstruo necesita que sus cabezas pertenezcan a un mismo cuerpo. Y hoy Francia nunca encontró ese cuerpo común. España, en cambio, fue todo lo contrario. Fue un equipo de fútbol en el sentido más pleno de la palabra y conviene recordarlo. El nombre completo del juego no es fútbol individual, ni fútbol espectáculo, ni fútbol champán. Es fútbol asociación. Y España dio hoy una cátedra de asociación. Es verdad que las individualidades marcan diferencias. Es cierto que sin ellas ningún equipo llega hasta aquí. Un equipo sin talento difícilmente puede tocar una final del mundo. Pero si hay que elegir entre las individualidades sueltas y la asociación, el nombre mismo del juego nos da la respuesta.
Fútbol asociación. Eso jugó España, eso no jugó Francia. En el segundo tiempo, cuando España dominaba, llegó el segundo golpe. Una jugada por la derecha, una combinación precisa, un pase de Dani Olmo y apareció Pedro Porro. Y Porro definió muy bien ante la salida de Mañán. 2-0. Y ahí el partido quedó casi sentenciado. España pudo incluso marcar el tercero. Francia tuvo algunas apariciones esporádicas al ataque, pero fue vértigo sin continuidad, fue calidad sin estructura, fue talento sin sociedad. Y cada vez que Francia intentó regenerar el peligro, España cauterizó la jugada. Eso fue lo impresionante. La Hidra intentaba levantar una cabeza, España la cortaba. Intentaba levantar otra, España la cerraba. Intentaba correr, España reducía los espacios. Intentaba girar, España la rodeaba. Intentaba lanzar una transición, España congelaba el balón. La previa hablaba de Hércules y Yolao, y el partido pareció obedecer a esa imagen. Hércules no vence solo a la Hidra. Corta cabeza, sí, pero necesita que Yolao cauterice los cuellos con fuego para impedir que vuelvan a crecer. Si hubiera un Hércules, yo me quedaría con Rodri, pero todos fueron Yolaos, incluso él. Y hubo un Yolao enorme, Unai Simón. Para sostener una coordinación así se necesitaba un portero atento a las escapadas, a las estampidas, a las transiciones vertiginosas, a los balones verticales que Francia podía lanzar en cualquier momento. Unai Simón jugó como portero y como bombero, como guardián y como líbero, como último hombre y como primer cauterizador. Cada vez que se cernía el peligro, aparecía él para apagar la posible regeneración de la jugada francesa. No siempre eran intervenciones limpias ni fáciles. A veces había que rechazar, dar rebotes, resolver situaciones incómodas, pero estuvo enorme. Fue fuego aplicado a tiempo, fue Yolao con guantes, y por eso el mito se cumplió de una manera casi perfecta. Francia tenía muchas cabezas, pero hoy esas cabezas no formaron un cuerpo. España, en cambio, tuvo cuerpo, cabeza, piernas, pulmones, memoria colectiva, corazón y sobre todo tuvo equipo, tuvo asociación, tuvo fuego, tuvo espada, tuvo fútbol y la Hidra poco a poco se fue quedando sin posibilidades. Muchas estrellas jugaron hoy sin llegar a ser constelación. España hizo lo contrario y por momentos España le dio toque a Francia. La bailó, la maniató. Y es que nos olvidábamos también de la metáfora taurina. La toreó, la superó con clase, con claridad y con una idea de juego que le hace bien al equipo español, pero también le hace bien al fútbol y le hace bien a la sociedad. Porque en tiempos en que tantas veces parece que el fútbol se reduce al desequilibrio individual, al highlight, al vértigo, al golpe de genio aislado, España recordó algo esencial una vez más. El fútbol es un juego de conjunto, un juego de asociación, un juego donde la belleza no está solo en la jugada individual, sino en la relación entre los jugadores, en la ayuda, en el pase, en la cobertura, en la pausa, en el relevo, en la inteligencia colectiva, en esa jugada del primer tiempo que si hubiera caído el gol hubiese sido el gol del Mundial. Por eso España ganó, porque puso el talento al servicio de una forma común. Francia tuvo cabezas, España tuvo equipo, y cuando eso ocurre, incluso la hidra puede caer. Hércules ganó, pero no ganó solo, ganó con Yolao, ganó con fuego, ganó con asociación, ganó recordándonos el nombre completo del juego y jugándolo al más alto nivel. Fútbol asociación. Las estrellas ganan partidos, pero los equipos ganan campeonatos. Y como nota al margen, si ustedes me lo permiten, quiero decir que me alegro mucho por esta victoria. Me alegro por mi esposa, por sus hijos, me alegro por la familia y amigos y particularmente me alegro porque en esa parroquia cercana a la casa donde tengo la fortuna de vivir, siempre han creído en el equipo y se juntaron hoy. Y cuando uno se junta a ver un partido, nunca se sabe si es al final para reír o para llorar juntos, pero siempre como un equipo. Mi reconocimiento y admiración para quienes como ella, como tú, mi amor, siempre han creído que es así y lo demuestran en cada partido.